me presento, algunos me conocéis. Yo he publicado ya varias guías de montaña y desde el año 2001 participo en la página web rutasnavarra.com y probablemente esto es lo que hizo que Fermín Ezquieta me buscara en su momento para empezar este proyecto. La verdad es que ha sido ilusionante, pero por demás, al menos para mí personalmente, porque aunaba dos cosas. Una, la afición al senderismo, el seguir con esta labor de documentación y demás, y otra, el hecho de que, bueno, pues uno también pues sigue todo lo que es la recuperación de la memoria histórica, y que creo que es un objetivo muy importante en nuestra sociedad hoy en día. Allá por enero de 2016 me llama una persona que yo todavía no conocía, que era Fermín Ezquieta, y me dice: oye, quiero hablar contigo porque tú estás con estos temas y nos interesa poner en marcha un proyecto, etcétera, etcétera. Bien, quedamos y me habla de un gran recorrido. También he colaborado con la Federación a veces en algunas topoguías, pero topoguías de uso más que nada especializado para la documentación de los grandes recorridos. Entonces ya conocía un poco el tema y empezamos a hablar de, bueno, en qué consiste el recorrido, que como os lo estáis planteando, son más de 50 kilómetros, pero claro, haremos varias etapas y a quién va destinado, cómo se va a organizar todo esto. Lo primero fue recorrerlo. El recorrido inicial es casi idéntico al de ahora, excepto unos cuantos tramos en los cuales después se ha visto las posibilidades de cambiar algo. Pero generalmente uno puede pensar, como es una recreación histórica, tiene que ser exactamente por donde fueron los fugados. No, por supuesto que no. Los fugados, pensemos que caminaban de noche y procuraban estar bien escondidos de día. Procuraban también alejarse de los caminos. No podían, por ejemplo, cruzar los ríos por el puente, tenían que vadearlos, etcétera, etcétera. Es decir, eran unas condiciones que no vamos a recrear en un sendero tal cual, porque aquello sería ya para, no sé si el colquís o ese tipo de cuestiones más que nada aventureras. Estamos intentando recuperar la memoria para todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, se ha hecho un camino que es transitable para gente de una condición física normal y corriente. Hemos procurado hacer también una guía que sea, como me dicen algunos, para tontos. ¿Qué más da? O sea, que esté bien documentada, que quien vaya a recorrerla ni siquiera tenga ese inicial temor de que yo no he andado nunca y voy a enfrentarme a algo que no conozco. Es simplemente, el objetivo es lo que decía también José Miguel y lo que decía Pello. Estamos intentando que a través del camino nos sintamos, vayamos retrotrayendo a la situación de aquellas personas que habían salido de la cárcel en unas circunstancias verdaderamente lamentables, prácticamente muertos de hambre, en unas condiciones de salud influidas totalmente por las condiciones del fuerte, sin saber, porque la mayoría de los presos que se fugaron no eran navarros, sin saber claramente hacia dónde tenían que dirigirse, salvo su propia vida personal, que casi todos eran agricultores y gente de campo, y por lo tanto estaban acostumbrados a caminar por lugares rurales, ¿no? Entonces nos encontramos en esa situación y tenemos que ponernos en su lugar. Eso es lo que buscamos con el recorrido del camino. Sentir o acercarnos a las sensaciones de aquellas personas. A eso tenemos que añadir su condición en el momento de la fuga. Estoy acosado, perseguido, al mínimo error me van a disparar y me van a asesinar. Y esas eran las circunstancias de las personas que salieron del puente. Muchos de ellos no salieron, eran 2.400 y pico presos, y solamente salieron 795, constituyendo la mayor fuga que ha habido en la historia de Europa. Es que eso hay que tenerlo en cuenta también. Y de esos 795, 500 y pico fueron de nuevo devueltos al fuerte, pero 206 perdieron la vida en el interior. Y 3 lograron llegar al otro lado, y hay una interrogante con un cuarto fugado, que no está todavía aclarado, pero que cada vez hay más visos de que efectivamente pudo suceder. Esas son las circunstancias. Hay quien a lo largo de la historia lo ha puesto en duda, sobre todo el franquismo intentó ocultarlo por completo durante años. No tenemos referencias de la fuga de Fuerte hasta los años 70, 80, la prensa de aquí se callaba.
la prensa, como decía Fermín, el New York Times publicó más referencias en una semana que la prensa franquista en 40 años. Pero estaba publicando sobre una de las fugas más importantes de la historia. Pero claro, ponía al aire las vergüenzas del franquismo. Bueno, en el desarrollo del camino, como digo, se han cambiado algunas cosas. Y conviene comentar que, por ejemplo, ahí en Olave se ha recuperado un camino que ya se lo había comido la vegetación, que es el camino de Urcey, que los vecinos de Olave, cuando les plantearon la posibilidad de que pasara por ahí el GR, no solo se autorizó el tema, sino que dijeron, vamos a hacer en Auzolán la recuperación de este camino, que sería más lógico. Y lo han estado con herramientas limpiando, y tenemos un camino precioso que es el camino de Urcey. Nuestro agradecimiento a Miquel Uriarte, bombero que vive ahí en Olave y que ha coordinado los trabajos. Además de eso, incluso al final, casi cuando estaba ya terminando de redactar la guía, me llaman un día y me dicen, oye, hay un caminito para bajar a Sorogain que nos plantea el alguacil de Erro, que es mucho más interesante, más práctico y más bonito que lo que habéis planteado. Venga, vamos a revisarlo. Y nos fuimos un día y efectivamente se ha cambiado. Se introdujo la variante de Usechi, para que se pudiera, desde antes del verano, elegir entre una ruta u otra, para que pudieran visitar dos de los lugares donde se han exhumado restos de asesinados, ¿no? El camino se ha dividido en 4 etapas, no porque hubiera lugares concretos que fueran especialmente significativos, sino por hacerlo práctico. Es decir, a una persona no se le puede decir, vas a hacer 54 kilómetros de una tirada. Los hay que lo hacen, lo están repitiendo todos los años este grupo de promotores, pero no se le puede pedir a la gente en general que lo haga. Entonces, la primera etapa parte de la Puerta del Fuerte y llega hasta Olave. Son unos 14, 16 kilómetros aproximadamente. La segunda va desde Olave, pasando por todo lo que es la muga entre el Valle de Anúe y Esteríbar, hasta Leranoz. Allí se divide en 2 partes y acaban en Saigós, cerca de Zubiria, 1 kilómetro de Zubiria. La tercera etapa ya llega a lo que es el eje pirenaico, vamos a decir, subiendo por las faldas del Monte Tiratún y bajando al vallecito de Sorogain. Y la cuarta se desvía del albergue enseguida a la derecha para coger un collado que se llama Verascoen y descender directamente a Urepel, una etapa corta, unos 8 o 9 kilómetros, pero muy bonita. Es decir, el paisaje en sí también acompaña. Si uno no encuentra un espíritu que le lleve a los momentos de la fuga, al menos podrá disfrutar del paisaje. El número, tenía que comentar, GR 225. Tenía las posibilidades de elegir un número u otro. Por ejemplo, tenemos la Cuenca de Pamplona, en la Vuelta de la Cuenca de Pamplona es el 220. No pensemos que es por cercanía. Los que estuvieron buscando la gestión de este GR tenían que dar un número en la Federación Española. Y consiguieron el 225 porque es el 22 del 5, el día de la fuga. De ahí viene el numerito elegido, ¿no? Bien, y es de agradecer que hayan conseguido eso. Siempre recordará más a los que hagan el cambio, ¿no? Después, ya lo he comentado, hay una unidad didáctica que se ha impulsado desde Memoria Histórica del Gobierno de Navarra para que los alumnos de finales de ESO, bachiller, pues puedan conocer y puedan empezar a asumir lo que es la memoria histórica. Porque aquí, cuando llega, yo recuerdo, no sé si te habrá pasado a ti también, pero a mí cuando me daban historia, se acababa cuando se iniciaba el siglo XX. Y luego tenía un blanco ahí total, no sé si os ha pasado a vosotros también. Sí, la guerra civil existió, pero no me la cuenta el profe, y no sé, había unas cosas ahí muy extrañas. Esperemos que hoy llegue la historia hasta nuestros días y que incluya de verdad una visión más objetiva de lo que fue la guerra civil y sus consecuencias. Y entre ellas, el recordar la memoria de las personas que participaron. Bueno, y por último agradecer a diferentes personas pues esta oportunidad que a mí de verdad que me ha gustado el participar en ello y poder escribir esta guía, ¿no? En primer lugar, Nando Martí Corena, que ha colaborado conmigo en todo lo que es la parte histórica y la cartografía de la guía, pero que no quería ni siquiera figurar como autor y tampoco quería estar aquí. Bueno, pues nada, no pasa nada, pero debo agradecerle su colaboración, que ha sido muy importante. Después también Ezquieta como coordinador de los grupos que han trabajado en el tema, también la gente que está trabajando en el marcaje y mantenimiento, porque creo que, no sé, Josu me lo confirmará, pero creo que el mantenimiento va más allá de
el estreno del GR, sino que además hay una proposición de mantener en los años siguientes o sea, hay voluntarios para volver a remarcar las marcas, para mantener limpios los caminos, etcétera, que es muy importante en los senderos. Eso es de gran importancia. Entonces hay un equipo de gente que está comprometida. Y por último, bueno, la editorial Pamela por brindarse a publicarla, y al Gobierno de Navarra y a la Sección Histórica, de Memoria Histórica, por el apoyo y el respaldo. No, si queréis hacer alguna pregunta. Yo una precisión solamente antes de que os echéis a la piscina. No hay una unidad didáctica, sino que es una guía de recursos. Sobre todo para que, digo, porque igual alguien lo pide. Ya. Es una guía de recursos que se pueden utilizar desde el ámbito histórico, medioambiental, toponímico, en el aula, para luego caminar por el GR 200. Todo es monte carretera, no, es todo... Carretera, en todo el tiempo hay un trocito de carretera que sería hasta la alberca de Sorlain cuando desembarcas en ella, que son 200 metros, y después cuando llegas a Urepel, que acabas en el carretil que sube hacia la Tacarri de Sorlain, creo que son, pues eso, el pueblo de Urepel, si habéis estado, es bastante alargado, las casas bastante dispersas, y entonces hasta llegar al centro hay un kilómetro mucho, eso es todo. Alambradas que saltar o puertas que abrir y eso. Sí, como todos los senderos, pero están cómodas. Sí que hay algunas zonas que se han solventado, por ejemplo, en esa divisoria que digo que va hacia el norte entre Anube y Esteríbar, en la segunda etapa, sí que hay una zona con bastante agua, y entonces esos lugares se evitan por una serie de senderos que se han mantenido y se han habilitado a la izquierda de Caña, que van por el dentro del bosque, un poco estrechos, pero que perfectamente. Y este sería el camino, bueno, has dicho, tampoco es exactamente y fielmente lo que hicieron, pero sí. Sí, se hicieron, pero tampoco es la línea más directa, o sí es la más... La más directa hubiera sido quizás por Quintorreal, pero Quintorreal estaba absolutamente vigilado, ¿no? Entonces, esta línea seguiría más o menos la que siguió Jovino Fernández, que fue uno de los 3 fugados exitosos que acabó en Urepel. Los otros 2 terminaron en Valcarlos. Y Jovino, por las cosas que va contando y lo que vamos encontrando, o sea, estas fosas que ahora mismo me han comentado, el Legranos está en este momento terminando la sumación de los restos de 2 gallegos que murieron allí acribillados a tiros, ¿no? Más o menos están demostrando esas fosas que efectivamente por ahí pudo estar el camino más directo. Por supuesto que, bueno, fue una desbandada inicial de los 795 que salieron, pues buscaron en todos los sentidos. ¿Y la muga no hay muga? La muga, lo comento ahí, no por medio del monte no te encuentras una alambrada ni nada por el estilo. Es curioso porque a veces, yo más de una vez me he preguntado como senderista, entre municipios, entre concejos sí que se van a aparecer las alambradas, pero curiosamente la frontera internacional no tiene ninguna... Sí que existen mojones, pero el mojón fronterizo que está más cercano, ya lo digo en la guía, está a unos 150 metros al este del camino y pasas la muga casi sin enterarte, como lo haría en su momento Jovino. ¿Qué número de mojones? Creo que es el 149, pero me parece que lo hemos comentado aquí. Mira, un momentito. Ya la memoria a veces me cosas pasadas, pero un segundo. En la etapa 4 hay una fotografía en la página 115. El mojón 149, sí.